buenas tardes. El día de hoy vengo a hablarles sobre el artículo denominado Serotipificación y perfil de resistencia antimicrobiana de Salmonella spp a aislados de cocodrilos en cautiverios. Salmonella spp es una bacteria gram negativa con potencial patogénico. Puede encontrarse en diferentes huéspedes vertebrados, tanto endodermos como ectodermos. Dentro de estos últimos, en los reptiles como los caimanes, está presente en su tracto gastrointestinal de forma normal sin causar una sintomatología clínica característica. Sin embargo, en situaciones de estrés relacionadas principalmente con el cautiverio y el manejo, se puede desencadenar una enfermedad clínica, generalmente de tipo gastrointestinal, que inclusive pudiese llegar a ser séptico. La enfermedad gastrointestinal se caracteriza por generar anorexia, pérdida progresiva de peso e incluso muerte súbita sin sintomatología aparente dependiendo del tipo de serovariedad involucrada. Por ello, el objetivo del presente trabajo fue determinar la presencia de Salmonella spp y el perfil de resistencia antimicrobiana en aislamientos de hisopados cloacales y musculares en especímenes de caimán, cocodrilos fuscus y cocodrilos acutus en cautiverio en Colombia. Materiales y métodos. El sitio y el tipo de muestreo que se realizó es un muestreo de tipo transversal y descriptivo con un diseño no probabilístico por conveniencia una única vez. Los animales se encontraban en el mismo zoocriadero ubicado en la región del Magdalena Medio en el departamento de Tolima. Estas muestras fueron obtenidas cada 8 días durante las 4 semanas del mes de febrero de 2021. Los animales incluidos en el estudio fueron 150 animales del género Caimán Cocodrilus fuscus y Cocodrilus acutus con una distribución del 50-50. La obtención y el almacenamiento de las muestras fueron tomadas con hisopos en la región de la cloaca. Los hisopos se reintrodujeron en medio estuar y fueron mantenidas en refrigeración. Durante su transporte hacia la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, sede Tunja, Boyacá, específicamente al Laboratorio de Microbiología Veterinaria. El procedimiento que se llevó a cabo en el laboratorio, estas muestras se mantuvieron pues en refrigeración a 4 grados centígrados durante 18 horas hasta su procesamiento. Luego fueron sembradas en agar maconqui y se incubaron por 24 horas a una temperatura de 37 grados centígrados. Para las colonias lactosa negativas se sembraron en agar específico Salmonella Shigella agar, en donde se dejaron incubar durante 48 horas. Posteriormente se reconfirmaron las muestras positivas mediante resiembra en agar triple sugar iron agar e incubadas por 48 horas a temperatura de 35 grados centígrados. Pasado este tiempo se tomaron los resultados finales. Estos se consideraron positivos cuando las colonias tomaron una coloración marrón rojiza en todo el tubo, indicando la presencia de la enterobacteria incapaz de fermentar la lactosa, y el H2S demostrado antes con el agar Shigella salmonella. Cada muestra se sembró en duplicado para validar los resultados obtenidos. La serotipificación, pues las muestras positivas fueron serotipificadas hasta antígeno somático con antisueros polivalentes específicos PB y PC, y asimismo antisueros monovalentes del grupo B, C1, C2 y D1. Se identificaron de acuerdo con el esquema de Kaufman-White. Asimismo se realizó un perfil de resistencia antimicrobiana de cada muestra evaluada y se realizó mediante la prueba de difusión en agar Müller-Hilton. Finalmente, el análisis estadístico se fue realizado en el programa Excel, a partir del cual se realizaron las gráficas para la descripción de la presencia o no del agente, así como la susceptibilidad antimicrobiana determinada utilizando estadística descriptiva. Resultados. La detección de Salmonella spp en muestras de Caimán Cocodrilus fuscus y Cocodrilus acutus. Este número de muestras positivas por cada tipo de muestra en cada especie de caimanes lo podemos evidenciar en la figura 1. Es interesante notar que en ninguna muestra muscular se evidenció el crecimiento de colonias compatibles con salmonela, mientras que para las muestras cloacales el número de muestras positivas fue el 27, lo cual corresponde a un 36% del total de muestras cloacales del caimán cocodrilos fuscus. Por otro lado, de las muestras cloacales del especímenes de cocodrilos acutus corresponden a 38.
lo cual es el 50% del total de muestras evaluadas en cada especie. En la figura 2 encontramos el porcentaje de serotipos por muestras positivas de acuerdo con la especie de caimán evaluada. Por último, encontramos el perfil de susceptibilidad resistencia antimicrobiana de los aislados de Salmonella spp. Estos resultados se encuentran en la tabla 1. Por último, la discusión de resultados. En Colombia, estudios han detectado presencia de diversos serotipos de salmonela en reptiles, principalmente en caimanes y algunas especies de tortuga. En su estudio, Pachón et al. Determinaron una positividad de 40% de los estanques muestreados en donde estaban en cautiverio especímenes de caimanes en los llanos orientales, resultado similar al reportado en este estudio para ambas especies de caimanes evaluados. La presencia de Salmonella spp varía de acuerdo con el ambiente en donde se encuentran los caimanes. Así, las bacterias tienen mayor capacidad de supervivencia en el agua y su recirculación en los estanques, lo cual favorece la exposición constante de los caimanes a la bacteria. Debido a que los ejemplares de Cocodrilus acutus muestreados en este estudio tenían como finalidad la repoblación, que más del 50% de los especímenes cuenten con la presencia de salmonela, podría alterar las dinámicas de exposición frente a la gente de la naturaleza por parte de otros caimanes y demás fauna silvestre. Con respecto a la serotipificación, los grupos determinados con mayor porcentaje fueron C1, PB y PC, para los cuales las dos especies de caimanes. Sin embargo, los serogrupos D1 y C2 también fueron prevalentes para los especímenes de CA. Estos estudios concuerdan con los resultados de Pachón et al. Para especímenes en cautiverio. Esto podría relacionarse con posibles factores propios de estos serogrupos que favorezcan su multiplicación, supervivencia y por ende su transmisión más fácil entre los animales. Ello pone de manifiesto su importancia como causantes de posibles enfermedades en caimanes y en el caso de los criaderos la posible implicación en la salud de los trabajadores. De acuerdo con el conocimiento de los autores, este es el primer reporte en el país donde se analizaron muestras de músculos después del faenado con el fin de determinar la presencia de esta bacteria que tiene un potencial patogénico importante para la salud humana. A pesar de obtener resultados negativos, lo cual muestra una fortaleza del método de faenado empleado por los operarios, resulta necesario seguir investigando la presencia de la bacteria en las canales y también identificar cuáles son las prácticas que favorecen o no la contaminación con el fin de obtener procedimientos estandarizados que potencialicen el sector nacional. Todo esto es importante debido a que existen reportes alrededor del mundo en donde una fuente importante de salmonelosis humana lo constituyen estas especies silvestres. En conclusión, este fue el primer reporte relacionado con la detección de salmonela en canales de caimanes en el país, demostrando que estas no fueron positivas de la gente. Sin embargo, se recarga la importancia de seguir su monitoreo para garantizar productos inocuos. Además de ello, se demostró que el porcentaje de muestras positivas varía entre estanques de caimanes evaluados. Los serogrupos C1 y PB y PC fueron los más comunes para CCF y CA. Los reportes de los perfiles de resistencia antibiótica muestran que a pesar de que la mayoría de los fármacos aún son efectivos, aquellos como las tetraciclinas y la cefoxticina presentan resistencia en algunos aislados, lo cual debe llevar a pensar en corregir prácticas de manejo y mejorar las medidas de control farmacológico que se utilicen en los estanques de los zocriaderos. Muchas gracias.